Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Failene Grant, un caso que transcurrió en el año 2001 en Estados Unidos. Este caso involucró a una mujer de 35 años que perdió la vida en su propia casa. Ahora, la pregunta es si su esposo es culpable o inocente. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita, para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Failene Epps nació el 31 de diciembre de 1965 en Shaolao, Condado de Navajo, Arizona, en Estados Unidos. Su madre, Glenna Lee Epps, tuvo dos hijas con su primer marido, siendo Failene la mayor y Sherlyn Patterson la segunda. Luego, Glenna se divorció cuando las dos niñas eran jóvenes y se volvió a casar con Dove Eve de Mesa, con quien tuvo dos hijos, Dogger y Jody. Failene fue criada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. Ella asistió a la preparatoria Westwood, donde conoció a un joven llamado Doug Grant. Él para ese tiempo tomó nota de Failene, una belleza delgada y de cabello oscuro, con una sonrisa omnipresente y un comportamiento burbujeante. Ellos nunca salieron y se separaron después de graduarse en 1983. Failene se fue a Hawái por un año y Doug a Montana en una misión con los mormones de 2 años. Él apenas estaba a punto de seguir el camino espiritual de su hermano Vaughn, quien ahora era obispo. Doug siempre anheló los placeres terrenales, especialmente las mujeres y más mujeres. Al contrario, la poderosa fe de Failene en Dios había dominado su vida desde la niñez. Ella tomó las decisiones importantes de su vida solo después de ayunar y pasar horas interminables orando, generalmente en el extenso templo mormón en Mesa. Una decisión a mediados de la década de 1980 fue casarse con Kurt Strandling, matrimonio del cual nacieron sus primeros 2 hijos, Jenna, de 11 años para el momento de los hechos, y Austin Strandling. Pero momentos después de preguntarle a Dios si era lo correcto, terminó divorciándose y siendo madre soltera a sus 27 años. A principios de 1993, Doug, de 27 años de edad, vio a una atractiva mujer de poco más de 20 años entrar a un gimnasio de su propiedad en Mesa. Se trataba de Failene Epps Strandling, quien siempre había sido atlética, era una gimnasta dedicada cuando era adolescente y estaba allí para hacer ejercicio. Él reconoció a Failene como la chica con la gran sonrisa de años antes en la preparatoria Westwood. Entabló una conversación con ella, lo que llevó a una cita. Doug era el menor de 4 hijos de Ione y Leigh Grant en la pequeña Pima en el condado de Graham, a unas 3 horas al sureste de Phoenix. Como ella, él también se divorció de su primera esposa, Timberlyn, con quien tuvo a su hijo, Bowen, quien crió solo y creció como parte de la iglesia mormona. Ambos habían encontrado puntos en común en sus profundas creencias religiosas, por lo que a los pocos meses de conocerse y empezar una relación sentimental, decidieron casarse el 9 de septiembre. A partir de allí, Failene pasó a tomar el apellido de su esposo. Doug era un empresario exitoso que vendía suplementos vitamínicos, fundó la empresa Optima Health System y en ese momento trabajó como consultor de salud y era el nutricionista del equipo de baloncesto de Phoenix Suns. Del matrimonio tuvieron 2 hijos, Marley y Braven. Y aunque todo parecía marchar muy bien, 7 años después de su boda, la relación de los Grant empezó a tener problemas. Resulta que mientras que Doug viajaba a menudo por trabajo, según Failene, en ese tiempo había tenido una visión de que él le era infiel. Finalmente ella pudo comprobarlo, por lo que en junio del 2000 solicitó el divorcio. Además de que posteriormente, él confesó haber tenido aventuras con 6 mujeres diferentes. A medida que avanzaban los procedimientos de divorcio de Failene, Doug comenzó a salir con una joven llamada Hilary DeWitt, de 19 años, una amiga de la familia que trabajaba para él como recepcionista de su empresa. A pesar de su diferencia de edad de 15 años, empezaron una relación y estaban planeando casarse. Sin embargo, de repente reapareció Failene queriendo reconciliarse con Doug, por lo que él aceptó con la esperanza de volver a unir a su familia y terminó su relación con Hilary. Failene había llamado a Doug y le comentó que tuvo una visión. Ella dijo: Dios me dijo en el templo de San Diego que me volviera a casar contigo. Pero también tenía otras noticias para él en esa llamada telefónica. Failene creía con todo su corazón que iba a morir. Según Doug, ella estaba muy comprometida y él le creía lo que decía.
Su familia y amigos se sorprendieron cuando la pareja decidió reavivar su romance. Se casaron una vez más y se fueron de luna de miel por segunda vez. Fue decisión de Failin visitar Nauvoo, Illinois, que está lleno de sitios mormones sagrados. Sin embargo, a finales de septiembre del 2001, los Grant cambiaron su destino y fueron al Parque Nacional Timpanogos de Utah. Allí, mientras caminaba según lo que cuenta Doug, Failin al parecer vio lo que sería a Jesús en las nubes, por lo que sin darse cuenta tropezó y cayó por un acantilado de 18 metros. Ahí sufrió graves magulladuras e incluso tuvo una lesión en el hombro. Doug la llevó a un hospital cercano y le recetaron relajantes musculares y Ambien. Además, le dieron instrucciones de no tomarlos a la vez. Los médicos del hospital y los guardabosques del cañón cuestionaron más tarde la historia de Doug sobre la supuesta caída, diciendo que habrían esperado ver huesos rotos o incluso la muerte como resultado de una caída a esa altura. Pero Failin no cuestionó la historia de su esposo, ni expresó miedo o ansiedad después de la caída. Después de ese viaje, ella siguió diciendo que Dios le había dicho que pronto sufriría una muerte prematura. De hecho, comenzó a escribirle a Hillary, la examante de Doug, insinuando que se estaba preparando para la vida después de la muerte. Failin en una carta le escribió: «Quiero que seas la madre de mis hijos. Quiero que le enseñes lo precioso que es cada uno de los hijos de mi Padre Celestial. Y les recuerdes que no solo son preciosos para el Padre Celestial, sino también para su madre que ha sido llamada físicamente para servir en su misión en otro lugar». Un día antes de los hechos, según su esposo Doug, Failin todavía tenía dolor por la caída y tenía dificultades para dormir, por lo que llamó al asistente de un médico que conocía, Chad White, quien hizo una visita a domicilio esa noche. Dijo que le dio a Failin una inyección de Torodol, un analgésico. También le recetó pastillas adicionales, incluido Ambien, para que así pudiera conciliar el sueño. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día jueves 27 de septiembre del 2001, en horas de la mañana, Failin Grant, de 35 años de edad, fue encontrada inconsciente en la bañera por su esposo Doug Grant, de 35 años también, en la ciudad de Gilbert, Arizona. Él llamó inmediatamente a Chad White, el asistente. Doug le había dicho que su esposa estaba inconsciente y que creía que se había tomado todos los medicamentos que tenía. Como Chad le dijo que llamara al 911 y Doug le respondió: «Tengo miedo», él mismo llamó a los servicios de emergencia. A friend of mine, he said that his wife is unconscious, and I told him to call 911, he said, I'm afraid to. I don't know why he said that. Al llegar a la casa, le realizó RCP a Failin, pero no pudo ser revivida. Posteriormente, los paramédicos llegaron y fue llevada al hospital, donde la declararon muerta. Más tarde, de acuerdo a los estudios forenses que se le realizaron a Failin Grant, se encontró alta dosis de los medicamentos recetados, Ambien y el analgésico oxicodona. Inicialmente, durante las primeras investigaciones, las autoridades dictaminaron que la muerte había sido accidental. Las pruebas mostraban que Failin había ingerido 5 Ambien antes de ahogarse. No una dosis fatal, pero una que la habría dejado inconsciente. Dado que no había ocurrido ningún delito, nunca se llevó a cabo una investigación detallada de la escena del crimen. Los miembros de la familia de Doug y la familia de Failin asistieron juntos a los servicios funerarios, y Doug fue uno de los oradores en el funeral de su esposa. Apenas 3 semanas después de su muerte, Doug y Hillary DeWitt, con la joven que había estado anteriormente, se casaron. Aunque esto llamó la atención, todos siguieron haciendo su vida normalmente. Asimismo, después de la muerte de Failin, Jenna y su hermano Austin se fueron a vivir con su padre biológico. Durante 6 meses después de la muerte de Failin, 5 miembros de su familia continuaron trabajando en el negocio de Doug, Optimal Health System. La mayoría se desempeñó en altos cargos bien pagados. Todo parecía ir bien hasta que un evento en marzo del 2002 lo cambió todo. En ese mes, los miembros de la familia de Failin, que aún trabajaban en Optimal Health System, intentaron hacerse cargo hostilmente del negocio. Ellos ocupaban la mayoría de los puestos claves en la empresa y trataron de presionar a Doug para que dejara la empresa que él mismo fundó. Aunque el intento fracasó, algunos se fueron del trabajo y eso causó dificultades en el negocio. Doug fue poco a poco sembrando las semillas de la hostilidad y la antipatía que llevó a los miembros de la familia de Failin a hacer acusaciones contra él. Fue así como un mes después del intento de tomar de posesión, diferentes miembros de la familia comenzaron a presionar para que se investigara la muerte de Failin como sospechosa. Aunque el investigador original había dictaminado que la muerte fue accidental, los miembros de la familia impulsaron una nueva narrativa debido en gran parte a que el padre de Failin era amigo cercano del en ese entonces jefe de policía de Gilbert.
además de que el padre de Filene y el jefe de la policía de Hilbert también asistían juntos a la iglesia. Gracias a eso pudieron sustituir al investigador original y nombraron un pariente suyo, el detective Cy Wright, como el nuevo detective principal. De esta manera, Cy Wright, del departamento de policía de Hilbert, volvió a examinar los archivos del caso para encontrar algunas señales de alerta impactantes que parecían haber sido pasadas por alto. Primero se descubrió mediante los registros telefónicos que Doug y Hillary habían seguido manteniendo contacto después de que el hombre y Filene se volvieron a casar. Asimismo, luego de que Doug les dijera a las autoridades que su esposa le había dejado una carta que le decía que se casara con Hillary y que el Padre Celestial la había elegido a ella para que acompañara a su esposo, para Cy Wright era muy posible que Filene se hubiera visto obligada a escribir la extraña carta o que tal vez pudo haber sido falsificada. También hubo una gran discrepancia en la declaración de Doug cuando al principio había dicho que al despertarse la mañana del 27 de septiembre a las 7:30 de la mañana llamó inmediatamente al 911. Sin embargo, como señalaba el detective, no se realizó ninguna llamada al 911. En cambio, él llamó a su amigo Chad White y fue él quien llamó al 911. Otra señal de alerta importante fue una declaración de la hijastra de Doug, Jenna, de 11 años, que se despertó a las 7:15 de la mañana el día de la muerte de su madre. Como compartió Jenna, Doug no estaba cerca de la habitación como había dicho en su declaración, sino que estaba en la cocina preparando cereal para los niños. Esto contradice la declaración de Doug y muestra que estaba despierto a las 7:15 de la mañana. Paralelo a eso, Doug fue entrevistado nuevamente y continuó narrando su historia aparentemente bien ensayada. Después de la reunión, se le dijo al detective que Doug ya no estaría disponible y le entregó un paquete especial que contenía los diarios de Filene. Los diarios revelaron, según Ray, que Doug estaba manipulando a su esposa para que creyera que su lugar era morir e ir al cielo. Casi se había convencido a sí misma de que su muerte cercana era inevitable. Durante los siguientes 3 años, la investigación empezó a debilitarse. Aunque la familia de Filene ejercía mucha influencia a nivel local, la investigación no avanzaba debido a la falta de pruebas. Sin embargo, un día la hermana de Filene, Charlene, llamó al detective con noticias explosivas. Un viejo amigo de Doug, llamado Jim McLeay, afirmaba que él había confesado haber matado a Filene. Este les dijo a los familiares que testificaría a cambio de que le dieran $10,000. Como el detective necesitaba esa información para ver si tenía alguna validez, accedieron. Sin embargo, el detective le tendió una trampa. El detective le dijo a la hermana de Filene que arreglaron una reunión en un estacionamiento de Walmart y con algunas cámaras ocultas. Después de que Jim recibió el dinero, este le dijo que podía acusarlo de extorsión a menos que cumpliera con sus órdenes. Fue así como a raíz de eso, el hombre ayudó a obtener una confesión de Doug en una cinta. El plan en ese momento era atraer a Jim y hacer que confrontara a Doug sobre esa información mientras usaba un cable, por lo que Jim hizo precisamente eso. Más tarde ese día, conectado por sonido, se encontró con Doug y le dijo que la policía le estaba haciendo preguntas, por lo que necesitaba saber exactamente qué le pasó a Filene. No sé qué quieres que te diga, se escucha a Doug decir en la cinta. Se quedó dormida en la bañera, tenía que tomar tantos analgésicos y esas cosas. Doug no admitió nada directamente, pero cuando Jim trató de irse, Doug le dijo, dime lo que vas a decir. Si alguien dice que Doug Grant la metió en la bañera y la puso a dormir, entonces se acabó. Si fuera yo, diría que éramos buenos amigos y estabas allí para consolarme y no lo recuerdas. Fue hace años, fin de la historia, sal de mi vista. Difícilmente fue una confesión completa, pero para el detective Cy Wright fue más que suficiente. Entonces, en el verano del 2005, la policía arrestó a Doug Grant por el asesinato de su esposa Filene. Por su parte, el abogado de Doug, Mel McDonough, dijo que no había evidencia de que Doug quisiera siquiera que Filene muriera, sino todo lo contrario. Inicialmente, la parte acusadora logró obtener una acusación de un gran jurado que escuchara a un solo testigo, Cy Wright, el detective principal. Durante ese tiempo, como se descubrió que el detective no le dijo al gran jurado sobre las entradas del diario y las cartas de Filene a los miembros de la familia, el juez consideró que las tácticas de la fiscalía eran deshonestas y eventualmente remitió el caso a otro gran jurado. Posteriormente, a medida que el tiempo pasaba, el testigo sobre el que la acusación había construido todo su caso se retractó de todo su testimonio. En una entrevista con un reportero de investigación, Jim afirmó que había inventado la historia que le contó a la familia de Filene y el detective, y admitió que Doug no confesó el asesinato.
En entrevistas posteriores con los abogados defensores, el ahora ex testigo proporcionaba declaraciones de que fue coaccionado y amenazado por la policía. Aunque esta mala conducta policial se lo informó al tribunal y al departamento de policía de Hilbert, no se tomaron medidas contra el detective Cy Wright, pero sí fue retirado del caso. Para ese momento, el nuevo fiscal era Juan Martínez, uno de los principales fiscales de Arizona. Martínez era conocido por su estilo agresivo y una tasa de victorias sin precedentes. Fue así como, gracias a todas las evidencias que pudo conseguir el fiscal Juan, el 14 de julio de 2005, Doug fue acusado de asesinato en primer grado. 7 años y medio después que ocurrieron los hechos, en el 2008, fue llevado a mediados de noviembre a juicio. La acusación planteó la teoría de que Doug, que siempre mantuvo su inocencia, la había manipulado para que creyera que debía morir, por lo que el fiscal Juan Martínez ordenó la pena superagravada de 12 años y medio de prisión. En tanto, lo que la defensa quería era mantener que la muerte de Filene Grant no fue un asesinato, sino un accidente o un suicidio. Para esto presentaron una evidencia donde en su diario ella decía: "No puedo decirte lo devastada que me siento porque tengo tendencias suicidas. Pienso en cosas locas que hacerme a mí misma. Siento que debería tirarme por un precipicio y dejar de desperdiciar espacio y aire en este planeta". Por lo que el abogado defensor, Mel McDonald, estaba pidiendo la sentencia atenuada de poco menos de 4 años. Como primer testigo, la fiscalía presentó a la hija de Filene, Jenna, quien contrarrestó lo que dijo la defensa. Ella testificó que no podía reconciliar las palabras de esas cartas y diarios como la madre que conoció. Ella nunca se habría quitado la vida. Si solo lees una pequeña parte de algo sacado de contexto, no será lo que el escritor pretendía. Mi mamá no quería morir, era una mujer feliz, era una gran madre. No creo que eso señale a alguien que tenga tendencias suicidas. Y si los escritos sugieren lo contrario, Jenna dijo que solo puede ser porque Doug plantó la idea. En los argumentos finales, Martínez se superó a sí mismo con otro movimiento cuidadosamente calculado. Finalmente explicó exactamente lo que el Estado pensó que Doug Grant le hizo a Filene. Lo que hizo fue que la arrastró hasta allí y luego colocó su cabeza dentro de la bañera y comenzó a sujetarla, dijo Martínez al jurado. Y también dijo que los moretones y las manchas de agua lo probaban. Con Filene flotando en la bañera, según la última teoría del Estado, Doug preparó el desayuno casualmente para uno de sus hijos, mientras su hijastra de 11 años, Jenna, se preparaba para ir a la escuela. Luego fingió encontrar a Filene, la sacó y la llevó a la cama, para luego llevar a los niños a la casa de un vecino. Doug representó la escena de rescate falsa que incluía la llamada al asistente médico Chad White, pero de alguna manera se olvidó de llamar al 911. Martínez agregó que en caso de que los miembros del jurado no creían eso, les recordó que aún podían castigar a Doug sin condenarlo por asesinato en primer grado. La familia de Filene subió al estrado para abogar por la sentencia más larga posible, mientras que el suegro actual de Doug, Sterling DeWitt, le dijo al juez que se había opuesto al matrimonio de su hija Hillary con el acusado poco después de la muerte de Filene. Pero DeWitt explicó que las supuestas cartas de despedida escritas por Filene a Hillary y a muchos otros durante sus últimas semanas lo ayudaron a cambiar de opinión. Filene reiteró en varias de estas cartas que Hillary debía convertirse en la nueva madre terrenal de sus 4 hijos tan pronto como muriera. Entre lágrimas, Hilary Grant dijo que su esposo pagará un precio terrible por el resto de su vida, por los errores que cometió la mañana del 27 de septiembre del 2001, incluido llamar 2 veces a un asistente médico en lugar del 911 después de sacar a Filene de la bañera. Pero continuó: Doug vive para la familia. Nunca ha dicho una palabra dura sobre Filene. Sé cuánto la extraña. Y le suplicó al juez que no le quitara a Doug, al igual que los propios hijos de Doug y Filene, Marley de 12 años y Braven de 11, quienes le dijeron al juez que perder a uno de los padres era suficiente. Por su parte, Doug Grant terminó diciéndole al juez que él no debió haberse quedado dormido después de ayudar a Filene a ir al baño luego de que ella orinó en su cama poco antes del amanecer. Creo que fue un gran error de mi parte, mencionó. Finalmente, después de 5 meses de juicio y 13 días de deliberación, el 15 de mayo del 2009, el juez sentenció a Doug Grant, de 43 años de edad, a 5 años de prisión. El jurado llegó a un punto muerto en cuanto a asesinato en primer grado y segundo grado, y se decidió por homicidio involuntario. En última instancia, todo se redujo a homicidio involuntario por no hacer la llamada al 911 y posiblemente porque él no llamó, no pudieron llegar allí para salvarla. Todos estuvieron de acuerdo con eso.
Por otra parte, la oficina del médico forense del condado nunca pudo determinar si su muerte fue un homicidio, un suicidio o un accidente. Para el 27 de mayo del 2009, la hija de Failene, Jenna, junto a su abogado, presentaron una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa contra el hombre que asesinó a su madre. La demanda buscaba colocar todo el dinero y la propiedad que Doug recaudó en un fondo fiduciario para ella y sus 3 hermanos. La demanda alegaba que se probó en el juicio penal que Doug Grant cobró $350,000 en seguros de vida después de la muerte de su esposa. Grant también podría haber cobrado una parte de las ganancias de una demanda que involucraba un negocio familiar y vendió la casa de la pareja en Gilbert. Esta demanda no terminó como esperaban. No solo la familia no obtuvo el pago significativo que exigían, sino que muchos hechos que fueron declarados inadmisibles se permitieron presentar en el juicio civil. Estos hechos fueron tan favorables a la defensa que dieron lugar a unas declaraciones muy elocuentes por parte del juez al concluir el juicio. La evidencia presentada en el caso no ha convencido a este juez de que es muy probable que el acusado haya matado intencionalmente a Failene Grant. Dado todas las circunstancias, incluidas, entre otras, las discutidas anteriormente, el tribunal se niega a otorgar daños punitivos. Como señaló el tribunal, para reconocer los daños punitivos, las acciones del demandado deben ser mayores que la mera negligencia, y los demandantes no lo hicieron. La audiencia de la demanda civil, que concluyó de esta manera, es aún más significativa considerando que tuvo que ser defendida mientras Doug estaba en prisión y sin la ayuda de un abogado. Si bien los demandantes estuvieron representados por un equipo de abogados, el equipo legal de Doug estaba integrado por él mismo, su esposa y sus hijos. Por otra parte, la mayor parte de ese tiempo, Doug la pasó en la prisión estatal de Arizona en Douglas, Arizona. Sus 2 hijos con Failene se fueron a vivir con Hilary Grant, quien era su tutora legal. A Doug no se le permitió participar en las operaciones diarias de su propia empresa. Afortunadamente, hubo personas claves que pudieron mantener las operaciones, incluso cuando se tuvieron que hacer algunos recortes drásticos. Para su trabajo en la prisión, eligió ayudar a enseñar clases de recuperación de lectura y escritura para reclusos en el programa de la prisión. Al tratar de sacar lo mejor de una situación horrible, también pudo convertir las largas horas de encarcelamiento en un valioso tiempo de investigación. Mientras tanto, la hija de Failene, Jenna, durante una entrevista a un medio de comunicación dijo: "Un hombre le quitó la vida a otra persona y estará en prisión media década. ¿Me estás diciendo que eso es justicia? Ella era mi mejor amiga. A veces era mi única amiga. Deseo todos los días de mi vida poder recuperar a mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Algunas personas piensan que fue un accidente. Algunas personas piensan que fue un suicidio. Pero yo sé que fue un asesinato. Mi padrastro lo hizo", dijo. En tanto, su hermano Austin Stradlin estuvo tratando de encontrar la paz, aunque él también creía que Doug asesinó a su madre. Finalmente, a mediados del 2013, Doug Grant fue liberado y regresó con su esposa Hilary. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo 2 videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.